¿cómo está? Pues bien, trabajando como una mula. Cuente a ver en qué anda. Pues obviamente sé en lo que anda porque está en su canal de YouTube, ahí estaba chismoseándole un poquito todo ese trabajo que está haciendo con el tema de páramos, pero ¿en qué anda por estos días? ¿Qué la tiene ocupada? ¿Qué me tiene ocupada? No, pues estoy haciendo varias series, preparando nuevas series. Hmm. Mm, Cuénteme un poquito, Entonces, ¿qué series? pues es que eso es mejor no contar. Eso es mejor tenerlas muy tranquilas no, pues digamos, estoy haciendo unas nuevas series, una que ya venía atrás haciendo, pero que me ha costado más trabajo financiarla, pero pues en esas estoy. Y estoy en otro proyecto iniciando pues digamos, como una otra serie con el Chiriquete, otra serie sobre corrupción, en fin, ahí voy de un lado al otro, de un lado a otro. Hábleme un poquito sobre el interés por el tema climático. ¿Cuánto tiempo lleva pensando en el asunto? Acabo de ver el capítulo de 19 minutos que De ríos hizo voladores, ¿no? de los ríos voladores. Cuénteme un poco sobre ese interés. Eso viene desde a tiempo. Tiene unos reportajes en el país que empezaron a descubrir esas zonas. Yo las visitaba cuando era el conflicto real y eran todas, pues, y todavía haya disidencias, pero es la situación. Por un tiempo empezó a florecer el turismo y lo que sí es cierto es que es la mitad del país. Y a mí me preocupa profundamente que esa mitad del país, que es el pulmón del Amazonas, sí, y de la humanidad, y que se preservó de alguna manera y de manera paradójica por el conflicto, pues termine devastado, porque si eso sucede a Colombia, se le va a venir el mundo encima, como se le ha venido a Brasil con la devastación del Amazonas. Pero es que en el Amazonas nuestro es casi una bomba de agua a los demás, digamos, a toda la región del Amazonas, porque es donde más agua hay. Si eso se daña, se deja de funcionar, pues es que la vida misma puede estar en peligro. Se trata del agua, ¿sí? Entonces, por eso estoy tan interesada en la preservación, en qué pase con esas tierras baldías que están siendo colonizadas. Yo hice un reportaje anterior que fue horrible. Me monté en una avioneta con, con, con Rodrigo Botero, que es el director de la Fundación Sostenible con la que hago esta alianza. Se llama Desarrollo Sostenible y me impresionó porque estaba toda lo que yo vi desde que salimos de Villavo hasta que llegamos digamos, a toda la selva del Guaviare y más allá del Guaviare, pasando por Mapiripán, toda incendiada. Impresionante, casi no podíamos de la cantidad de humo que había en la cabina para poder entrar, porque nos tocaba bajar para tomar las fotos. Nunca lo habíamos visto así y eso a mí me impresionó mucho y eso también quedó registrado en el primer capítulo, que le fue también muy bien. Hmm. En la medida en que va avanzando su investigación y su trabajo periodístico, ¿cómo siente usted eh, su responsabilidad frente a eso que está informando? Porque usted aborda este tema desde su perspectiva como reportera con base en todo lo que ha pasado en el conflicto y ahora eso va transformándose y va convirtiéndose como en otra tarea, pero también de carácter social. No, lo que pasa es que yo lo que hice fue seguir haciendo mi periodismo, pero utilizar una plataforma distinta, que era al fin y al cabo la misma que usaba en semana, pero con la diferencia que este es un canal que, que es mío. Por este mismo canal yo hacía todo, ¿sí? Con la diferencia que todo el contenido que tenía yo, pues se quedó en semana. Ahora el contenido lo hago yo y se queda conmigo. Es mucho más difícil, desde luego es muchísimo más difícil. Yo no soy youtuber, yo no soy una youtuber, sí, aunque utilice el youtuber y no tengo nada contra los youtubers, me parece una berraquera los youtubers. No soy una youtuber, pues no, y no voy a volverme una youtuber. Soy más bien una periodista que utiliza el canal
para informar de manera profunda los informes periodísticos y también para usarlo a manera de debate, porque también saco otra vez mi programa de María Jimena en vivo ahí. Entonces, pues ha sido toda una experiencia nueva que yo pensé que iba a ser muy, digamos, inhóspita, pero la verdad es que he ido encontrando las puertas, se me han ido abriendo, he podido empezar a hacer proyectos y creo que el futuro del periodismo, la gran parte del periodismo, tiene que hacerse así en el futuro. Y bueno, pues no, si a uno le tocó abrir camino, pues qué carajo, ahí estamos abriendo camino. No, mal, bien, medio bien, lo que sea, pero ahí estamos. Usted ha abierto mucho camino en muchas otras cosas, ¿no? Cuénteme un poco en dónde más ha abierto camino. Entiendo también, por ejemplo, en la educación, el tema de los posgrados, en haber trabajado, en haber sido fundadora de un programa de posgrado, ¿no? Bueno, sí, fui fundadora del programa de posgrado de periodismo de la Universidad de los Andes. Duré 6 años, perdón, no, 7 años allá en la universidad, lo monté desde cero, lo construí, lo puse el primer ladrillo, los segundo, el tercero, el cuarto, y cuando ya estaba listo el edificio, pues ya pensé que era hora de salir y de decir, porque entre otras, a mí me interesaba mucho, yo no soy periodista, o sea, yo soy politólogo, yo de los Andes además, yo nunca fui ni estudié periodismo, entonces consideraba siempre el periodismo como una metodología, una manera que se aprende una cosa que ya sabe uno, una disciplina que uno trae, ¿sí? Fue lo que yo hice básicamente. Cuando entré al Espectador y apliqué lo que yo sabía de disciplina de la universidad, y aprendí a ser periodista. Entonces, pues me parecía interesante mirar qué era lo que estaba pasando, porque aquí nos habíamos llenado de facultades de comunicación social que no tienen nada que ver con periodismo. Fui muy crítica y sigo siendo muy crítica porque no dan periodismo. O sea, periodismo es otra cosa de comunicación social. Y considero que el periodismo tiene que ser siempre un máster, una especialización. Después de que alguien cualquiera que haya metido, se me haya metido en cualquier disciplina, cualquiera, matemático, pues pastelero, lo que sea, no me importa, ¿sí? Lo que sea, aprende la metodología que es como un 2 más 2 son 4, ¿sí? Entonces, porque en el fondo el periodismo es un ejercicio de pensamiento crítico. Entonces, no es una metodología, la metodología se aprende, pero el periodismo en sí, como un ejercicio de pensamiento crítico, pues no se aprende sino cuando uno tiene una disciplina para desarrollar. Y he aprendido a desarrollar una disciplina, cualquiera que sea. Entonces monté ese posgrado con esa, digamos, bajo ese criterio, porque vi todo lo que estaba pasando en Colombia y me pareció que como que quedó bien porque todavía está. Y cuando ya están grandes los hijos, yo en ese momento empezaba a ser mamá, me di cuenta que uno tiene que dejar, cuando las cosas están listas y ya listas para volar, tiene que dejarlos y se va. No tengo ningún problema. Y me fui y ahí está. Y soy pésima dando clases, ¿no? Eso sí, soy buena para armar, para montar, pero profesora no, porque yo no soy periodista, yo no aprendí el periodismo entonces no me sé la jerga. Y yo puedo dar clase de periodismo, pero no de comunicación social. La comunicación social para mí es un bicho rarísimo, que no tiene nada que ver con el periodismo. ¿Usted cree, ahorita volvemos al canal porque tengo mucho interés en seguir hablando del tema de nuevas tecnologías, pero ¿usted cree que las facultades de comunicación social y periodismo se deberían acabar? Yo sí creo. Yo creo que sobre todo las facultades de comunicación social para crear periodistas. Es que las facultades de comunicación social sirven para crear comunicadores. Eso me parece muy bien, pero no periodistas. O sea, el periodismo es digamos, un ejercicio que tiene que ver con la órbita de las humanidades, de las teorías políticas, de las ideas políticas. Así nació el periodismo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la órbita de la comunicación social. ¿Por qué se lo digo? Pues porque el periodismo de comunicación social crea comunicadores para las empresas, para las agencias, sí, muy bien, pero es que el periodista que se dedica a ser periodista
tiene que ser independiente de los poderes públicos, independiente de los poderes privados, ¿sí? Ese es el periodismo que yo creo y el que hemos hecho. Para eso no se puede tener ninguna vinculación con ninguna especie de lobby con las empresas ni con el poder, que es lo que enseñan las facultades de comunicación social. Son los famosos VIP, son los PR, no VIP, digo yo, los PR, los Cabildeo al 100. Public relations, ¿sí? El periodismo no es un oficio de relaciones públicas, qué estupidez mejor dicho, tan inmensa, que pendejada, que con perdón soy yo, qué huevonada. Es que no entiendo cómo eso no lo tienen claro. Y eso ha perjudicado muchísimo el periodismo, porque realmente aquí los periodistas independientes somos entonces considerados peligrosos, porque no somos dóciles, porque no formamos parte de esta, digamos, ejército que hay de PRs, ¿sí? Y es que uno puede ser PR, o sea, uno no puede hacer unas relaciones públicas, ¿sí? Y periodista. Y le quiero decir, hay muchísimos columnistas, periodistas importantísimos que hacen las dos cosas. Por eso esto es una miércoles. Por eso esta profesión es una miércoles. ¿Sí? Y claro, ellos les va mejor en plata porque ganan doble. ¿Sí? Y uno queda jodido porque uno sí no, y además renuncia. Estamos jodidos, pues esto no tiene ningún arreglo, estamos, pero yo no me arrepiento de lo que he hecho, pues ya, pues así me criaron, así concebí el periodismo y pues tengo que asumir mis consecuencias de las estupideces que hago, hay veces, pero son estupideces que las hago muy racionalmente y no me arrepiento de ninguna. Oiga, María Jimena, usted es politóloga, pero entonces se metió en periodismo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó al Espectador? No, pues porque mi papá trabajaba allá, hacía los editoriales con Guillermo, muy cercano a Guillermo Cano, y yo también muy cercano a Guillermo Cano. Cuando mi papá muere, yo le escribo una cosa muy pequeña, como una especie como de diario de todo lo que, de las veces que con mi papá hacía los editoriales con Guillermo, cómo se hablaban, tal y tal. Y le mandé un escrito a Guillermo como muy normal, pues, pero para él nomás, para que se acordara de cómo era su relación con mi papá. Y yo tenía chiquita, yo tenía 15 años. Y me llamó don Gabriel después de eso y me dijo, uy, acabo de leer lo que usted le mandó a Guillermo. Don Gabriel era el papá de Guillermo Cano, imagínese. Y me dijo, no, pues mi papá tiene una columna en El Espectador. Entonces me dijo, pero a ver, yo ya había escrito cositas, yo ya he ido a estudiar a Oxford, mis A&O levels y había escrito cosas sobre precisamente medio ambiente, que siempre me ha gustado. Yo soy buza profesional. No me diga. Y entonces, desde chiquita, entonces yo tenía obsesionada esta cosa del medio ambiente y no sé qué, pero no había escrito sino cosas ahí muy, muy, muy pendejas, pues para el magazine dominical. Y entonces me dijo Guillermo, el papá de Guillermo Cano, que era don Gabriel, me dijo, pues mándeme 3 o 4 pruebas de columnas para ver si clasifica y la metemos de columnista. Yo pensé que me estaba mamando gallo, porque yo tenía 15 años, iba a cumplir 16 años, menos. Y bueno, resulta que a los 16 años los cumplí. Mi papá se murió. Después de eso, un día apareció mi columna en el mismo sitio donde aparecía la columna de mi papá, en El Espectador. La columna de mi papá se llamaba La Hora Cero. Y don Gabriel me puso Mi Hora Cero. Comencé a los 16 años a ser columnista. La columnista más joven yo creo que he tenido El Espectador. Pésima columnista, que no debo decir, pésima columnista. Yo decía, pero ¿qué es esto? Y lo interesante de todo es que yo entré a los Andes en ese momento a hacer politología, a estudiar ciencia política, pero, pero también entré como reportera a trabajar El Espectador. Entonces o sea, eran unos días horribles, unas épocas complicadas porque me tocaba trabajar y de estudiar al tiempo. Pero agradezco mucho porque me dieron la mejor elección de mi vida, porque yo tenía el laboratorio para yo poder, digamos, poner en práctica todo lo que aprendí en la universidad. Así comencé, pero yo comencé siendo columnista, pero reportera.
Yo entré con Guillermo Cano de la mano y fui reportera de todo, me pasaron por todo, o sea, hice de todo, ¿sí? Hasta llegué a editora y todo, hice toda la carrera, ¿sí? Pero columnista, o sea que era un bicho raro, bicho raro. Pues es que arrancó por lo que uno cree que es como el top of the food chain en el periodismo. Uno arranca es reporteriando, sirviendo tintos y ya Claro. después como que le dan una columna o algo, pues si la logra, pues. Sí, yo comencé al tiempo, todo, y fue bastante absurdo porque no era buena ni en una cosa ni en la otra. Y me fui criando así, a punta de coñazos, digo yo, porque pues Guillermo era muy severo conmigo también y me hacía hacer investigaciones y el equipo que se montó después con Fabio Castillo. Eh, y todos éramos muy jóvenes, entonces estaba Ignacio Gómez, Aura Lucía, es que no me acuerdo del nombre de ahora, Aura Lucía se quedó en la BBC y trabajó después en la BBC. Todos éramos como los discípulos de Fabio Castillo y éramos chiquitos, muy chiquitos. Y la verdad aprendí cantidades y en ese momento pues el país tuvo un momento muy complicado y se enfrentó pues por primera vez al narcotráfico y a sus tentáculos con el poder. Y eso fue lo que yo encontré en El Espectador también. Usted cuando arrancó esas tareas que le ponía a don Guillermo Cano, ¿qué cosas le puso al principio a hacer? La primera cosa yo me acuerdo fue una investigación que me metió complicadísima, que casi me matan por las amenazas, digo yo, porque era un escándalo de eh, se llamaba en ese momento, pues ahora se llama se llamaba donde se hacía la reforma agraria, que ya El había, ICA. el ICA, es correcto, el ICA. Hice una investigación sobre corrupción en el ICA, la cosa más impresionante, y todo dado por él, auspiciado por él, dirigido por él, y esta fue la primera mía que me corrigió Guillermo Cano de pe a pa. Y esa fue durísima porque estos salieron digamos, señalados, entre comillas, a decir barbaridades de mí, a decir barbaridades. Esa fue la primera. Y la segunda fue cuando yo que era buza y vivía mucho en San Andrés, se naufragó un barco que se llama Betty B, The Betty B. Y me fui, me cogí un avión desde San Andrés a Providencia, pues un avión es una avioneta y vuelta miércoles, en esa época peor, sí, 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 era impresionante llegar así. Y hice toda la reconstrucción, fueron como 52 muertos, una vaina, un naufragio horrible, y era como las postrimerías del gobierno, era el comienzo de un gobierno que no me acuerdo si era el de ¿Barco? sí, Barco. Y bueno, eso fue, no me acuerdo si creo que era Barco y fue uno de los reportajes más impresionantes que yo hice y también causó mucha mella. Entonces empezaron a decirme que yo era no sé qué y fue impresionante ese reportaje porque a mí me impactó mucho ver cómo prácticamente las familias se desaparecieron, ¿no? Y eso fue un naufragio en esos barcos que todavía hay, imagínense, que hacen ese transbordo entre San Andrés y Providencia y que como no tienen ninguna digamos, vigilancia de puerto, pues a veces reciben mucha gente y terminan en estos naufragios tan horribles. Eso me acuerdo que fue uno de los primeros, que fue el que más me enseñó muchas cosas, pero yo así, y bueno, y terminé bueno, haciendo entrevistas a la guerrilla en 1982-83 ya. Antes de Barco, porque yo entré ¿Eso como fue en el Turbay o 80. qué? ¿O Belisario? Esto fue Belisario y Turbay, fue Turbay, perdón. No, perdón, Belisario, Belisario. En Belisario, a mí me tocó hacer la primera entrevista con, digamos, que el M19 concedió en la selva, desde la selva, porque la primera que concedió aquí en Bogotá se la dio a Germán Castro, y yo pues tenía, como le digo yo, 18 años. La primera vez que a mí me toca viajar a la selva. La primera vez que yo conozco la selva es ahí. Y fue tenaz, fue tenaz, fue tenaz porque duré un mes con ellos, no me podían sacar, la entrevista fue un desastre y al final de esa entrevista ese día me pusieron una bomba ¿En dónde? en mi casa, el más. Mm. Hijo de madre.
ahí comenzó muchas cosas difíciles y todo con Guillermo Cano. Guillermo sabía todo, todo lo que, digamos, me pasó en ese momento, todo era de acuerdo con Guillermo Cano, ¿no? La entrevista era muy importante, habíamos dicho que la única manera de hacerla era que teníamos que decir que ellos me secuestraban en un punto dado en la selva porque de otra forma no se podía hacer la entrevista. Eso se pactó así, en fin, y, y obviamente no era un secuestro, sino que era la única manera para decir nosotros vamos para allá. Así se hacían las entrevistas antes porque no habían comisionados de paz ni nada, ni los periodistas teníamos cómo ir allá. Y la verdad fue que después de eso empecé a entender que en este país pues estas cosas tienen un costo muy grande. Después de que me pusieron la bomba, la casa se destruyó, a mí me tocó irme del país por un tiempo y esa fue la primera vez que yo sentí pues pasos de animal grande. Oiga, ¿y por qué fue un desastre la entrevista? Pues porque imagínese que me tocó hacerla, porque el primer capítulo no lo pude hacer porque eran siete capítulos, pero me pusieron la bomba, destruyeron mi casa, me tocó irme, entonces en medio de todo eso me tocaba hacerla. Eso era dificilísimo hacerla, con la presión de tener que hacer esa serie, digamos, escribir esos reportajes de 6 capítulos. Fue horrible porque pues, ahí me acaban de poner una bomba. O sea, me querían matar. ¿Y quiénes? Pues el más, ¿que eran quiénes? En ese momento, unos muy importantes miembros del ejército vinculados con el cartel de Medellín que estaba en su furor y gente de la extrema derecha que tenían, digamos, relaciones en Magdalena Medio con los grandes terratenientes. Entonces, esto era una estrecha relación muy fuerte que pensaban que era que yo era del M-19 por haber ido a entrevistar al señor Bateman. Muy parecido a lo que pasa ahora, pero con la diferencia que ya no lo matan, o sea que este país en algo hemos cambiado. ¿Usted se va para dónde? ¿Se exilia en dónde? Me tocó me fui para Estados Unidos durante un tiempo, ¿sí? Y para París después, durante un tiempo. ¿Qué estuvo haciendo allá? Pues allá tenía buenos amigos porque precisamente me había devuelto de París para llegar otra vez al Espectador antes de que me pusieran la bomba, porque era corresponsal del Espectador, me había ido después de que me cansé llegué a la conclusión de que tenía que irme del país porque si no me iba a volver loca y Guillermo Cano me dijo que listo, que me mandaba de corresponsal a París. Me fui a París, había estado 3 años allá, me devolví a Colombia, empecé a hacer mi periodismo y resulta que me pasó lo de la bomba. Entonces me devolví a París, me devolví a París, me acuerdo, y me quedé ahí pensando y reflexionando si me quería quedar allá o no, o si me devolvía. Y me fui a Estados Unidos por un rato y me terminé devolviéndome porque obviamente no sabía qué hacer afuera. Mm. Pero en muchas ocasiones, no fue esta la primera, siempre tuve oportunidades de quedarme afuera, ¿sabes? Y al final decidí que no. Todavía no sé si esa es la mejor opción que hice o no, porque pues, mucha gente se quedó allá afuera y está haciendo su vida afuera, como periodistas incluso. Yo me devolvía, yo siempre me devolvía. ¿Por, Y de él por, y otra vez, no, que este país sí tiene no sé qué, que este país, no, que no sean pendejos, que claro, que sí, que aquí se puede todo. Bueno, y desde entonces estamos en la misma. Eso hace ya como 25 años. Impresionante. Mire, ¿y aprendió algo de periodismo gringo cuando estuvo allá o de periodismo francés? ¿Qué pudo aprender que No, pudiera bueno, traer acá? claro, es que yo después de que mataron a mi hermana, es que después matan a mi hermana, bueno, matan a Guillermo Cano, nos ponen una bomba a nosotros, a todo el periódico, la unidad de investigación nos toca volarnos a todos, o sea, escena impresionante, todos nos tocó irnos, sí, a Nacho Gómez le tocó irse, a mí Venga, también. ¿cómo cambió el periodismo con la muerte de don Guillermo Cano? ¿Cambió? Pues yo sí creo porque fue la primera vez que se dio cuenta el país que los narcotraficantes estaban dispuestos a matar a los que no estaban, o sea, al periodismo independiente, como Guillermo Cano. Y eso es un golpe al periodismo independiente. Yo creo que atemorizó a mucha gente esa muerte, tristemente.
Tanto es así que nosotros duramos durante 6 meses en una alianza que hicimos con todos los periódicos de Colombia. Era una cosa única en el periodismo mundial. Durante 6 meses duramos publicando la misma historia que teníamos nosotros, que habíamos investigado y que no queríamos publicar porque si publicábamos en el Espectador nos seguían matando. ¿Sí? Entonces decidimos hacer una alianza para publicar esa chiva en todos los periódicos. Y lo hicimos durante 6 meses en un acto pues muy interesante de lo que significa responder al terrorismo y al acto horrible de decirle al periodismo en una democracia, oiga, sabe que usted tiene que callarse. ¿Por qué? Porque yo mando acá. Y usted no vuelve a escribir, y usted no vuelve a decir nada, y usted se calla, porque aquí mando yo. Bueno, nosotros no quisimos hacer eso, pero también sabíamos nuestras debilidades y entonces nos hicimos este experimento y funcionó. Pero en el fondo, yo creo que también fue el inicio de un ciclo de años de mucho miedo, mucho miedo, porque fue el comienzo de la muerte de los periodistas. Después de Guillermo Cano mataron, fue un reguero de periodistas que mataron. Y la puerta la abrió el asesinato de Guillermo Cano. Y eso está afectando y afectó muchísimo al periodismo, sobre todo al periodismo regional. Bueno, y a nosotros en El Espectador fue horrible. O sea, mataron a Guillermo Cano, mataron después al abogado que investigó la muerte de Guillermo Cano, que también era de nuestro equipo. Después después nos pusieron una bomba, nos amenazaron a todos los que éramos de la unidad de investigación. Nos tocó irnos. Después mataron a mi hermana. No, o sea, ¿qué le voy a contar? Entonces, después de eso, terminé yo en Estados Unidos, terminé otra vez en Francia y en Estados Unidos, que son mis dos países con los cuales yo he tenido mucha afinidad. Cultural, históricamente. No, y entonces terminé en Harvard. Estudié en Harvard. Usted ha estudiado mucho. He estudiado mucho, sí. Fui receptora me dieron la beca de Nieman de Harvard, que es una placidez, o sea, es una de las cosas más increíbles que le puede pasar a un periodista. Y entré a Harvard y me quedé 2 años, realmente. No solamente ahí, sino me quedé 2 años. Me extendí mi estadía allá y 2 años y 3 y 4 y a los 5 años me volví, ya pensando que no me iba a devolver. y, y volví otra vez aquí a decir, no, claro, este país sí puedo, yo sí, claro que sí, aquí voy. Y ahí vuelvo y le digo, aquí sigo. Viendo a ver cómo sale uno de este berenjenal. Oiga, María Jimena, ¿cómo combatió el miedo? Porque es que cualquier otra persona en esa época, después de matar a Guillermo, después de que matan a don Guillermo Cano, sale corriendo. ¿Y usted cómo ha hecho para combatir el miedo todo este tiempo? Pues ha sido difícil, no digo que no, porque además, pues me cambió digamos, esa época de Colombia me cambió a mí y a mi generación, porque no solamente fui yo, mi generación es la generación que más ha sido afectada por esta violencia que se vivió y que, digamos, cuyo coletazo todavía la tenemos, pero no se parece ni siquiera a lo que yo viví. Yo digo que esta generación de nosotros es una generación que, que, que tiene que haber enfrentado muy bien todos sus desafíos si es que está viva. O sea, comencemos por decir que mi generación fue la que no sobrevivió. O sea, la mayoría de mis amigos, mucha gente de los que yo conocí, hoy están muertos. Mi hermana también murió, o sea, todos nos pasó eso. Hubiera podido ser yo, mi hermana que también era periodista, también la mataron. Los mismos que mataron a Guillermo Cano, a Luis Carlos Galán, a todos los de la UP. Entonces, yo creo que nosotros somos una generación de sobrevivientes y somos una generación que, que, que ha visto mucho muy joven, o sea, que desde muy joven vio mucho y que le puso, digamos, sin imaginárselo, o sea, le costó mucho, ¿sí? Ser colombiano. Más o menos esa es como
la conclusión que yo tengo. Y yo no encuentro otra generación igual. ¿Sí? Y me parece que es curioso porque es la generación que nunca va a llegar al poder, nunca llegó al poder. Yo soy la generación de los 55, los que tienen 55 a 60, hasta 60 años. Esos no han llegado al poder, no van a llegar al poder. Van a ver, se la saltaron. Esa generación se la saltaron. Porque pasaron de 65, 66 que tenía Juan Manuel Santos, no sé qué, a 43 de Duque. Iván Duque tiene 43 años. La mía, como dicen los gringos, wiped out. O sea, no solamente la borraron con sangre, sino que la borraron políticamente. ¿Y está convencida que no va a pasar? ¿Que no van a ver el poder? No, yo no creo, pues mi generación es, imagínense, Germán Vargas, Gustavo Petro, esos son, ¿sí? No creo. ¿Usted cree que Germán Vargas va a llegar a ser presidente de este país? No lo sé. ¿Usted cree que Gustavo Petro va a llegar a ser presidente de este país? No lo sé. No sabría decirle. No, pero pues, no sé si sea una pregunta correcta, pero ¿le gustaría ver a alguno de los dos en el poder? pues ninguno, pues me parecen que sí tienen cualidades, mucho más cualidades tienen los dos que Duque, desde luego. Se merecen mucho más llegar al poder Petro y Germán Vargas que Duque, que no hizo ni la mitad de las cosas, que Duque no hizo nada. O sea, pensábamos que Andrés Pastrana no había hecho nada. No, frente a Andrés Pastrana, mejor dicho, Andrés Pastrana es un portento frente a Duque. Entonces, yo digo, es increíble, ¿no? Después de Duque, cualquiera puede ser presidente después. Cualquiera, cualquiera. Por eso hay 48 candidatos hoy en esta candidatura o campaña presidencial. 48 candidatos presidenciales. Es decir, ergo, igual, en Colombia, usted puede ser perfecto, usted debía ponerse, podía, ya mejor dicho, está demorado en lanzarse. ¿En serio? Todo el mundo puede ser presidente. A mí porque no me gusta, pero yo también me puedo lanzar. ¿Por qué no le gusta? Sabiendo que tiene... No, porque yo no soy de eso, yo no tengo eso, yo conozco demasiado el poder para que me guste. Me parece el poder en Colombia es un poder corrupto. Pero yo creo que el poder en toda parte, ¿no? Claro, pero en Colombia sobre todo, ¿sabe por qué? Porque en Colombia el poder ha durado demasiado. Las élites son las mismas hace 1 siglo y 2 siglos, ¿sí? Y aquí los hijos suceden a los hijos y es más, yo soy demostración de eso. Yo heredé columna. ¿Usted le parece poco? Usted es élite periodística. No, pues no, yo no sé si soy élite periodística, pero yo soy o sea, aquí las estirpes forman parte como de la historiografía sí, del país, y las élites siempre han durado mucho en este país, porque aquí no ha habido un cambio de nada, ¿sí? Aquí los cambios, nada, aquí los cambios, el único tipo que quiso cambiar muchas cosas, que fue López Pumarejo en el 30, bueno, casi lo capan. Bueno, lo caparon, lo sacaron del poder en el segundo periodo. Pero digamos, aquí los cambios son muy difíciles de hacer. Aquí no tenemos reforma agraria, entonces, cuando usted estudia cómo es el poder aquí, no es la mejor manera de poder aportar un granito de arena a esta sociedad es siendo periodista, no siendo político. Eso sí lo tengo claro. Sí, pero parece que la gente no. Parece que la gente piensa que lo que da réditos es ser presidente, entonces después de que todo el mundo quiere ser, pregúntale a cualquier persona, hasta los niños quieren ser presidentes. No fregues, así no se llega al poder. Mire, pero volviendo a ese tema de cosas que se transforman, y usted que vivió esa época violenta del narcotráfico en carne y hueso como reportera, como persona, como ciudadana, ¿cómo siente el fenómeno del narcotráfico ahora? ¿En qué ha cambiado la transformación de este país con base en eso? ¿Usted cómo ve eso? No, yo creo que nosotros hemos ido volviéndonos sutilmente un Estado que ha prácticamente gobernado de la mano de la ilegalidad. Pero la ilegalidad hoy, como lo dice claramente una serie que dice que se llama Mafia Land, no es hoy
es hoy muy distinta a la de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar era un outlaw, como digo yo, era una persona que no era bienvenida en el establecimiento. Los nuevos mafiosos, digámoslo así, son completamente parte del establecimiento y el establecimiento los apoya, los acoge y son estrellas de ese firmamento, ¿sí? Pese a que tengan toda una vida de oscuridades. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, eso es una de las discusiones que a mí me gustaría dilucidar pues, en el periodismo. Y eso tiene que ver mucho precisamente con la captura del Estado en todas las regiones, la manera corrupta como se eligen aquí y se hacen las elecciones, cómo se captura, cómo las mafias capturan y cómo eligen a los mismos y cómo entonces un tipo lo ponen preso y entonces deja a la mujer. Es una berraquera y eso me parece, ¿no? Y les parece que ese es un canto a la bandera para elogiar a las mujeres. No, ese es el canto a la corrupción, ¿no? Porque es como a las familias. O sea, es como si las familias fueran las dueñas del Estado, de las sillas, de los parlamentos, de los congresos, de las asambleas departamentales, de los concejales, de los consejos. Entonces, eso a mí me sorprende y yo considero que Colombia es un país muy corrupto y eso lo dice también Transparencia Internacional. Y no es solo que sea, digamos, un país corrupto, sino que se acostumbró a esa corrupción, ¿no? Y elige a los mismos. Y como no hay cambios, que es lo que nos hace realmente raros, ¿sí? Porque los demás países cambian, ¿no? Ahí cuando hay demasiada exageración de la izquierda, pues sale de la derecha, ¿sí? O salen los de... Aquí no, aquí todos somos iguales, con excepción de Álvaro Uribe, que yo creo que Álvaro Uribe es un tipo muy importante, yo no puedo negar eso, un presidente muy, muy importante, que pues imagínense, ha hecho historia incluso después de que se fue del poder porque sigue poniendo gente. Yo creo que él sí trajo una cosa que todavía no teníamos nosotros en el siglo pasado, que era el populismo, ¿no es verdad? Y Petro trae de alguna manera el otro populismo de izquierda, que tampoco teníamos. Entonces, bueno, sí vamos cambiando, lástima que siempre cambiamos para mal, no podemos cambiar para bien. Sí. Oiga, María Jimena, volvamos un poquito al canal. ¿Cuánto tiempo lleva con el canal de YouTube? Bueno, con el canal de YouTube llevo desde enero, imagínense. Lo cogí cuando tenía 150,000 espectadores. O sea, usted ya tenía 150,000 suscriptores. Yo tenía ya. ¿Y por qué tenía tanta gente ahí? ¿Estaba activa ahí? Claro, ahí es donde yo hacía todo en semana. O sea, usted hacía a través del canal de María Jimena en vivo. Es que cuando yo creé ese canal, por eso me lo devolvieron. Ese canal yo lo creé cuando yo tenía el programa de Semana en Vivo en Cable Noticias. En ese momento, pues hace como 7 años, nadie pensaba que YouTube pues, un canal y, y yo creé un canal de YouTube para presentar ahí y pasar el programa que hacía por televisión cerrada, precisamente. Cuando decidieron sacar Semana en Vivo de Cable Noticias a Semana y pasarlo a Semana Digital, yo me llevé el canal y lo traje. Pero como el canal estaba en mi nombre, ¿sí? Pues lo único que hicieron fue lo mismo, para poner María Jimena Duzán, pero Semana en Vivo. Entonces yo igual seguía haciendo mis programas, lo mismo, pero para Semana en Vivo. Cuando renuncié, que fue en noviembre, pues ellos no tenían nada que hacer con un canal a mi nombre. Entonces terminaron devolviéndomelo, cosa que pues también agradecí, hubieran podido no devolverme. Me lo devolvieron y ya cuando me lo devolvieron yo tenía 150,000 suscriptores. Increíble. Y desde entonces, que fue el 13 de enero que comencé, a hoy tengo 255,000. María Jimena, ¿qué ha aprendido en esta época, en ese crecimiento, en esa construcción de audiencias digitales? Bueno, primero que las audiencias digitales no son lo que uno se imagina que son. O sea, a mí siempre me habían dicho, no, a las audiencias digitales siempre quieren cosas corticas porque no tienen ninguna inteligencia así demasiada, sino que no pueden quedarse sino 5 minutos viendo un video. Falso. Porque me sorprende
realmente, por ejemplo, lo que pasa con mi programa, el programa mío que es de 1 hora, bueno, tiene una audiencia impresionante. Cuando yo me salí de semana pensé que esa audiencia se quedaba en semana, esa audiencia se vino conmigo y yo hay veces tengo 10.000 personas, 11.000 personas conectadas en vivo en el programa. Me impresiona eso, o sea, que van detrás de uno, o sea, que fueron fieles y han sido fieles. Pero lo segundo es que no están pidiendo contenidos fáciles, ni que sean contenidos solamente, digamos, contenidos Rápidos o fáciles ligeros. o rápidos o ligeros. Son programas complicados de temas difíciles y y funcionan muy bien. Según Analytics, que es que me ayuda a uno mucho de YouTube, las personas que más ven son entre 25 y 35 años. Y hay un segmento que es de 45 y 55 que crece cuando metí el de Semana en Vivo, por ejemplo. Pero los que más me ven son 25 a 35 años. Claro, las nuevas audiencias, las que ya no compran una revista, ni periódicos, ni nada. Es correcto. Entonces, me sorprende porque esas nuevas audiencias, lo que yo entiendo, es que yo sí creo que hay unas audiencias que están pidiendo reflexiones críticas en las plataformas digitales y que no es cierto que solamente se complazcan o reaccionen cuando hay contenidos fáciles. Eso me ha permitido a mí, digamos, desarrollar las series, ¿sí? Porque me han funcionado muy bien y funcionan muy bien. Curiosamente, es todo lo contrario a lo que me decían los que saben de esa vaina, ¿no? No, corte, que los videos chiquitos, corticos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. No, o sea, yo creo que, digamos, un buen video por ejemplo, YouTube es 20 minutos, ¿no? Un video on demand, pero los videos cortos, hay veces son demasiado cortos, entonces no hay tiempo como de disfrutar o de saber cuál ha sido el impacto, o de colgarse y de mirarlos. En cambio, con 20 minutos, por ejemplo, yo he aprendido que la duración es muy interesante y el gran reto que yo he tenido es que yo he aumentado el nivel de duración de la audiencia que entra a ver un video. Eso me ha a mí producido una gran satisfacción, porque significa que hay gente que se entra y se queda cada vez más viendo lo que yo produzco. Ha sido toda una nueva aventura. Así, ¿está muy polarizado ese público joven? Pues sí, no, ¿sabe? Yo creo que depende de lo que uno le dé. Como digo yo, si uno le da pan y circo, pues sí. Pero yo sí creo que en general el mundo está polarizado. Y no solamente las redes, o sea, la política está polarizada porque es la manera como, digamos, las plataformas se utilizan para hacer política, las plataformas digitales, Facebook, sobre todo Facebook, ¿no? Eso lo vimos en las encuestas y en las elecciones de Estados Unidos y en las de aquí y en Brexit y en el no. Todo eso es cierto, pero también es cierto que no hay nada más interesante que las plataformas digitales. Yo tengo una mirada distinta, porque yo no las utilizo para instigar, digamos, los odios. Yo las utilizo para hacer investigaciones profundas sobre temas que yo creo que debe conocer la sociedad. Y para eso es muy importante la audiencia digital, porque la audiencia digital sí reacciona a ese tipo de denuncias o de, digamos, como de series o de historias. Yo hice, por ejemplo, una sobre Moreno, que es el tipo que pues, destapó el cartel de la toga, un tipo que está condenado y, en fin, fue nada menos que el fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez. Y hice una serie con él que fue un éxito y además que planteó una cosa horrible, que es que la justicia está planteada como un sicariato judicial. Y eso lo dijo él. Y esas son y la verdad la audiencia respondió muy bien. Entonces, yo pensé que yo no iba a tener ningún impacto porque me había salido de semana y porque mucha gente dice, uy, como ya no tengo columna, no soy nadie. Pues eso ¿Quién la convenció de lo contrario?
No, es que, o sea, yo creo que es que ya la influencia no está en las columnas, o no solo en las columnas. La influencia está en la capacidad que uno tenga de llegar a través de estas grandes audiencias y las plataformas digitales para eh, por lo menos sembrar, ¿sí?, reflexiones importantes en las audiencias. Eso es mucho más importante y eso se logra más a través de canales de YouTube, de utilización de diferentes formas, sobre todo del video y del podcast, eh, mucho más que de una columna. Y eso me ha costado trabajo entenderlo. Yo ya estaba cansada de las columnas, la quiero decir. Por eso yo no quiero no he querido, de pronto vuelvo, pero cuando estoy en vacaciones, o sea, siempre he sido columnista. Y me parece interesante a poder entender y hacer otras formas de opinión, ¿sí? Y yo sí creo que podcast es una opinión, o sea, hay muchas formas en las plataformas, como por ejemplo el podcast para hacer opinión también, para que no necesariamente una columna. Ahora, adoro el texto, yo no voy a dejar el texto me parece central, pero me parece que uno tiene que también aprender a buscar lenguajes nuevos en las plataformas digitales. Y eso es lo que estoy haciendo. En esas plataformas se está escribiendo, me imagino. Pues sí, claro, pues yo escribo todas las series, las escribo, pues todo lo escribo yo, pero todavía no he vuelto, hace rato no escribo no tengo columna, o sea, no tengo todavía, estoy dedicada a la parte audiovisual y un poco al podcast. En este momento estoy experimentando en esas nuevas lides, pero viendo un poco, saliéndome de mi zona de confort. Es que si nosotros los periodistas nos quedamos en nuestra zona de confort, eso sí, los primeros en cantar victoria van a ser los corruptos. O sea, esto no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, que los medios se acabaron o se van a acabar, se están acabando. Y si nosotros no nos reinventamos, y esa palabra la detesto porque no es que se reinvente, sino no es reinventarse, sino es desarrollarse, ¿sí? Darse cuenta que las cosas cambian, carajo. Si los periodistas que somos los que estamos diciendo cómo cambian las cosas, no nos damos cuenta que nosotros también tenemos que cambiar, pues estamos jodidos. Oye, ¿la monetizada? Pues no, la monetizada para que vea que ahí va. ¿A usted cómo le va en la monetizada? A mí, a mí me va bien, a mí me va bien. Yo no me puedo quejar. Yo llevo 8 o 9 años haciendo podcast. El podcast ha tomado también como otra forma de carácter audiovisual. También pasa por Canal 13 y me ha ido bastante bien. O sea, no, tampoco puedo decir pues que me estoy llenando de dinero, pero hago unos pesitos ahí. Lo que pasa es que volumen de usuarios no es equivalente a plata, ¿no? Ah, no, no, no. ¿Usted cuántos usuarios tiene? Yo tengo más o menos entre 50 y 60.000 mensuales. Uy, bellísimo. De audio, Sí, ¿no? de Porque audio, sí. en televisión es otra cosa, pues obviamente se mide de otra forma, pero es un proyecto muy transmediático, ¿no? Sí, no, por eso. Yo, digamos, no, a mí me va bien de monetización también en YouTube. No, no vive uno de eso, pues de eso no se va a volver rico uno, pero está bien para financiar, digamos, la producción, sí, funciona. Mm. Pero pues rico no se va a volver uno por ahí, ¿no? Mire, Pues yo no sé, yo no soy youtuber, entonces no. mire, ¿qué siente usted sobre los periodistas jóvenes o sobre la prensa joven? ¿Cómo siente usted el periodismo de ahora? ¿Qué ve Pues por yo ahí? le digo, no, yo veo buenísimos, pues yo trabajo con gente joven nomás. Yo casi que no me veo sino con gente joven, me entiendo más con la gente joven que con mi generación. Mi generación todavía está en la zona de confort, piensa que el periodista está arriba y que todos tenemos que mirar para abajo y que hay unos que tienen pedigrí y que el periodista tiene pues que estar arriba y no montarse los zapatos con barro. Bueno, yo nunca he sido así tampoco, pero digamos que a mí me gusta muchísimo esa facilidad. Como a mí me gustan mucho las plataformas digitales hace mucho tiempo, yo comencé a trabajar, digamos, a mirar que tenía que entender este mundo y empezar a meterme ahí. Yo estoy en plataformas digitales hace 6 años, ¿sí? 6, 7 años, por ahí estoy con el programa.
Pero digamos hace 4 empecé a diseñar series, a meterme en cosas distintas, a buscar como otra forma de lenguajes, y todo lo he hecho con gente joven, porque como que nos sintonizamos muy bien en la manera del lenguaje. Yo creo que hay que cambiar esta vaina que uno tiene de, bueno, yo nunca lo he hecho eso porque no soy locutora ni nada, pero yo detesto esa vaina de la locución de los noticieros, ¿no? Esa vaina de que todo tiene que ser perfecto. Ay, esa cosa, esa impostada, eso me parece de quinta. Yo nunca he sido de esa vaina. Y me Oiga, parece que lo que es... ¿y cómo le fue en la W? ¿Por qué se fue? Bien. No, me fui muy bien, no, me fue bien. Lo que pasa es que como tengo otros proyectos, me quedaba más difícil hacer las 2 cosas más la W, las 3 cosas que tenía más la W. Volví a la radio y hacer la radio así, pues a mí me gusta más como podcast, que es como más tiempo y hacerla con toda la cosa, porque era realmente lo que uno hacía era un podcast, pero no se podía hacer podcast, sino que tocaba hacerlo live todos los días. No, a mí me parece bien, Julio, muy querido, digamos, me dio la oportunidad y yo creo que pues esa ventana tampoco nunca se ha cerrado. Esa no es una ventana que yo haya cerrado. Lo que pasa es que yo sí siento digamos, que si yo quiero hacer algo sería en podcast o en YouTube, ¿sí me entienden? En cosas que ya yo voy para adelante, ¿no? Radio me parece un poquito echar para atrás. Y en eso, o Totalmente. sea, le agradecí profundamente, fue una oportunidad impresionante de Caracol, pero con los proyectos que yo tengo me ya están llevando a otro mundo, a otras cosas, entonces decidí que lo mejor que podía hacer era renunciar e irme a hacer estos proyectos porque de otra forma no podía. De otra forma no puedo, pues porque siempre es trabajar demasiado y no, me parecía pero fue una experiencia muy interesante, muy agradable y la gente muy distinta, qué gente tan querida, todos allá, Oiga, muy María especial. Jimena, ¿usted siente que, por ejemplo, estos ejercicios como los están haciendo Coronel, Samper Ospina, en los que el público paga, van a ser finalmente ese salvavidas del periodismo, entendiéndolo como modelo de negocio desde la publicidad? Pero es que yo no creo que eso tenga un modelo de negocio, yo creo que ellos no tienen un modelo de negocio, ellos lo que no quieren es precisamente eso, ellos simplemente lo que quieren es publicar sus columnas y conseguir financiación para, digamos, la producción de las mismas eh, a través de crowdfunding. Pero eso no es un modelo comercial, ¿Por qué digamos, no? no, porque Ahí hay plata de usuarios sí es y buena. cierto. Claro, sí, pues me parece difícil hacer solamente por crowdfunding, solo columnas, digamos, me parece que es apoteósico lo que están haciendo, los admiro, me parece buenísimo, los leo, pero me parece que es que ¿cuál es el problema? Y eso no es culpa ni de los Danieles ni de nada, y es que todavía no hay cómo hacer un modelo exitoso económico para crear un nuevo medio digital. El quid no se ha descubierto todavía. Desde luego toca hacerlo a través de suscripciones. Ellos decidieron no hacer suscripciones, sino hacer crowdfunding. O sea, la única manera como uno puede sostenerse es a través de suscripciones. Eso lo hace, por ejemplo, The Guardian, ¿sí? Porque mezcla suscripciones con crowdfunding. Ellos decidieron no hacerlo. Es un camino difícil, culebrero, pero admirable, quiero decirles. Yo los admiro profundamente, pero pienso que ni ellos, ni nosotros, ni nadie ha descubierto todavía cuál es esa, digamos, esa ecuación que nos permita que un medio digital sea realmente sostenible. Porque fíjese lo que pasa con la silla vacía, ellos también viven del crowdfunding. Las suscripciones no han podido vivir de las suscripciones. New York Times empieza a hacer una cosa bien interesante y es que empieza a vivir de las suscripciones por primera vez. Vamos a ver si eso funciona, si eso les funciona, si es suficiente. Sí, porque ellos pues tienen toda una operación de papel también, ¿no?
Pues esa operación de papel que finalmente tiende a ser la que quebró los periódicos, porque uno lo habla con gente que sabe del tema y le dicen a uno, mire, los periódicos se acabaron en el momento en que le regalamos el shipping a la gente, el despacho del papel. No, yo sí creo que los periódicos en papel van a perecer. Ahora, no creo que los periódicos, los medios vayan a desaparecer. Van a desaparecer unos, sí creo, no todos. ¿Y que van a crearse nuevos medios? Sí. Ahora, ¿cuál es el drama de todo esto? Que hasta ahora estamos en el umbral inicial para saber, para que empieza a uno como a recorrer, para saber cómo es que puede ser un medio sostenible, un nuevo medio. Todavía no lo tenemos, todavía la ecuación maldita no se nos escapa, ¿sí? Entonces, pues, Semana, por ejemplo, sí tiene, pero Semana pierde también mucha plata por otro lado. O sea, todavía nadie ha tenido esa fortuna de encontrar esa ecuación. Ni el New York Times la ha buscado, pero por el otro lado está la época de la exploración. Y yo sí hubiera querido estar, si me dicen dónde hubiera querido estar y en qué momento hubiera querido estar en este momento de su vida, en este, porque es el momento más espectacular para ensayar y probar todo. Y por eso me atrevo a patear la lonchera, a renunciar y a todas esas cosas, aunque yo ya siempre hago eso, hace como 30 años cuando salí del Espectador, y no, hace menos, no me acuerdo hace cuántos yo renuncié del Espectador, porque se lo compró el Grupo Santo Domingo, imagínense, y renuncié, después de haber trabajado allá toda una vida, desde chiquita hasta cuando tenía como 35 años, y renuncié por eso. Oiga, ahora, por ejemplo, estaba viendo la semana pasada que los Murdoch, el hijo de Rupert, se fue para Australia, se devolvió para Australia porque la cosa está muy complicada con el tema de Fox News y con las demandas que le clavaron todas las firmas encargadas de hacer los conteos electorales y todo por calumnia y un montón de vainas. Y y vuelvo a pensar en el tema del control que tienen los grupos económicos, no sé, un Jeff Bezos sobre el Washington Post, por ejemplo, o Gilinski sobre Semana, y sobre el futuro del periodismo como tal, entendiendo que si bien esos modelos exploratorios son muy bonitos y son admirables por el lado de Coronel Ospina y colegas, y por el lado suyo con el canal de YouTube, queda uno pensando, ¿en qué momento será que va a pasar en algún momento que un dueño de un medio deje hacer periodismo independiente? Yo no creo. Yo creo que los dueños de los medios aquí, que son los poderes económicos, como usted dice, quieren mantener el statu quo. Y son precisamente esos periodistas que son los que le sirven al poder y que son los bufones del poder y de todo poder, o sea, que están en el poder. Y no están dispuestos, y eso sí se lo digo, no están dispuestos a abrir las puertas al periodismo independiente. Y es un error. Es un error que demuestra lo arcaico de nuestras élites, ¿sí? Y de nuestros ricos. Porque yo le pongo el ejemplo de Jeff Bezos. Usted lo puso. Bueno, Jeff Bezos transformó para bien el Washington Post. O sea, Washington Post estaba muriendo. Y el Washington Post, a través de Jeff Bezos, que es un millonario, uno de los señores más ricos del mundo, pues le inyectó plata. Y con esa plata pudieron hacer un periodismo impresionante y se revivió el Washington Post. Y hoy está funcionando como un periódico independiente, haciendo su periodismo impresionante. Y lo mismo pasó con el New York Times, ¿sí? Los ricos, como en este caso, pues el mexicano Carlos Slim, que mantiene unos monopolios horribles en México, pero es un liberal cuando compró el New York Times. Bueno, también sirvió para eso. Y el New York Times es hoy un periódico mucho más importante en términos de periodismo independiente. Entonces, el problema no son los ricos, el problema es lo obtuso que son los ricos colombianos, ¿sí? Que piensan que el poder, que los medios le dan poder a ellos, ¿sí? Y por eso las compran, para cooptar el poder y no para beneficiar a la sociedad y
beneficiando a la sociedad, se beneficia su bolsillo. Es al contrario, ¿sí? Yo siempre pongo el caso de Jeff Bezos. Es increíble. Yo quisiera tener un rico como Jeff Bezos. Sí. ¿Por qué diablos no tenemos un rico como Jeff Bezos? Sí, no, eso es. O sea, yo sí les imploro a los ricos, les digo, oiga, tengan un ambiente mucho más amplio. Mire, Luis Carlos Sarmiento, la familia, o sea, la familia Gilinski, todos van siempre a buscar financiar o proteger o hacer un periodismo muy cercano al poder. O sea, lo de Luis Carlos Sarmiento ya es, o sea, mucha gente habla de Gilinski, pero caramba, es que Luis Carlos Sarmiento tiene esto hace rato. Sí, y el periodismo que está haciendo desde que compraron el periódico es horrible. O sea, Odebrecht, él metido en el escándalo de Odebrecht, que eso fue una de las peleas que yo tuve con Luis Carlos Sarmiento cuando yo denuncié eso. Y yo me quedaba aterrado cómo era que funcionaban y ni siquiera pues tocaban el tema. Entonces, y cuando lo tocaban era a favor de ellos. Entonces, eso a mí, los conflictos de intereses, o sea, de los ricos en el manejo de los escándalos del poder, uy, eso me ha impresionado a mí. Y eso es mucho el tiempo. Oiga, María Jimena, para cerrar, hay una cosa que a mí siempre me ha conflictuado desde que me vio The President's Men, la peli de Robert Redford y de Dustin Hoffman, que tiene que ver también con el periodismo como activismo o como denuncia o como tendencia de la denuncia o de la investigación para la consecución de audiencias independientemente de la causa con que se aborde. Y es que cuando Woodward y Bernstein se montaron en la reportería que los llevó a tumbar a Nixon, esos tipos nunca estaban buscando tumbar a nadie. Ellos nunca buscaron tumbar a Richard Nixon, pero lo tumbaron. Y lo hicieron a través de un ejercicio riguroso que yo no sé si sea como lo dice Kapuczynski en los manuales sobre la búsqueda de la verdad, y a veces que siento que permea un poco de forma negativa el ejercicio del periodismo, como usted ya lo ha mencionado en incontables veces ahora, como esta búsqueda de la verdad en una época en que estamos reevaluando y repensando cualquier cantidad de verdades alrededor de nosotros mismos, de nuestros sistemas políticos, económicos. ¿No cree usted que a veces el periodismo peca por ser este adalid de la moral, cuando en realidad muchos o personas como yo, cuando vemos All the President's Men, simplemente vemos el ejercicio de contar una buena historia? O por ejemplo, como lo cuenta usted con lo de los páramos, el último capítulo que acaba de montar en el canal de YouTube, yo lo que veo ahí es un gran proceso de contar historia, una historia bien contada. ¿No cree que pecamos un poco por querer ser los dueños de la verdad a ratos? Pero yo creo que, digamos, sí, la verdad es una palabra que tiene hoy, pues parece como si tuviera, digamos, COVID. Sí, sí, es una cosa que uno la coge así, uy, ¿qué será? Porque la fake news, la verdad, todo el mundo tiene su verdad. Y ahora todo el mundo es periodista, pues porque no hay periodismo comunitario, entonces los periodistas no tenemos que existir, eso que también es falso. Pero yo diría sobre eso que, mire, los Estados Unidos, a mí me da risa que tal vez por la manera como es la educación religiosa en los Estados Unidos, que son un país muy religioso, aunque ellos digan que no, ¿sí? Eh, está esta tendencia a entender la ética como un problema de blancos y negros, ¿no? De buenos y malos, ¿sí? Que nosotros no somos así. Nosotros, precisamente por nuestra mezcla y porque somos católicos, pero también traemos todas nuestras, digamos, traemos toda una cantidad de una sabiduría, digamos, milenaria. Hay unos sincretismos muy impresionantes y nosotros somos muy llenos de grises, ¿sí? Y eso también, así es de complejo en Europa también las sociedades que son, digamos, como más multiculturales. Entonces, ¿por qué estoy explicando yo esto? Porque a mí me parece que se cometió un gravísimo error en un momento dado en la vida cuando se empezó a enseñar periodismo y se dijo que el periodismo tenía que ser neutral. Y que de un lado estaban los buenos y que de otro lado estaban los malos. Esa vaina, ¿quién se la inventó? El periodismo nunca debe ser neutral, nunca ha sido neutral, ni nunca va a ser neutral. El
periodismo nació en los cafés de Inglaterra, de Londres, de las tremendas discusiones que daba la revolución industrial, en contra de todos lo que había presupuestado y en contra de todos los paradigmas, ¿sí? Así nació el periodismo. Y el periodismo era un activismo, o sea, entendido como tal. Ahora, ¿qué es lo que es peligroso? O sea, lo peligroso no es ser activista. Es que yo creo que el ejercicio del periodismo es siempre un activismo. ¿En pro de qué es la pregunta? Pues del interés general. Tiene que ser del interés general, de la agenda pública, ¿sí? Del interés de cosas, para investigar cosas que no, en las que uno no tenga interés, pero que sí sean de interés general y que afecten a una gran cantidad de población. Eso es lo que yo considero es el periodismo. Pero lo malo no es tener una perspectiva política. Lo malo es que cuando uno hace una investigación, reportaje, columna, lo que sea, no guarde una ética mínima para hacer la historia. ¿Y qué es una ética mínima? Pues chequear las fuentes, que no sean fake news, ¿sí? Que sea fundamentada, que tenga una argumentación y que no sea inventada y que tenga diferentes posiciones, ¿sí? Para que la gente pueda entender y darse así una impresión y desarrollar un pensamiento crítico. Porque en el fondo, el periodismo es el mejor ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico de una sociedad. Así entiendo yo el periodismo. Y resulta que ahora es un pecado y ahora es una estupidez decir, a mí me parece una estupidez decir que los periodistas no son primero neutrales y son políticos. Pues claro que son políticos. No hay nada más político que el periodismo. ¿Usted cree que Bernstein y Woodward no tenían una percepción de lo que era el poder en Estados Unidos cuando empezaron a investigar lo que pasó en Watergate, en lo que pasó en el edificio? O sea, claro que sí. Ellos tenían una clara dimensión de cuál era su papel como periodistas, o si no, se hubieran parado en la primera ventana que encontraron diciendo, uy, esto va más para arriba, uy, ahí hubieran parado. Y siguieron. ¿Por qué? Porque consideraban que el periodismo tiene que ser un watchdog, un control sobre los grandes poderes. Y eso es una visión política. Eso es una visión política. Pero no me parece que sea ni castrochavista, ni nazista, no sé, ni de izquierda ni de derecha. Es una posición política. Por eso a mí me da risa. Muchísimos periodistas, la mayoría de los periodistas, cuando votan, la mayoría de los periodistas son gente de centro izquierda. ¿Por qué? Porque van en contra o sea, el ejercicio de uno lo hace estar siempre en contra de las élites, de lo que uno tiene que auscultar, del poder que uno tiene que mirar, ¿sí? Y eso tiene que haber, siendo uno de la misma élite, eso no importa, ¿sí? Yo lo aprendí eso en El Espectador. Los Cano eran una familia paisa que se vinieron para Bogotá y empezaron a darle duro a las élites políticas, regionales, económicas. ¿Qué tal el grupo Mikkelsen? Contra el grupo Mikkelsen se fueron. Y lo hicieron siendo parte de la élite, porque eso es parte de la democracia. Así funcionan las democracias. Entonces, yo creo que hay que rebobinar. No creo en que los periodistas sean neutrales. Eso es una falsedad. Los periodistas neutrales no existen. Yo respeto mucho a los periodistas de derecha, de izquierda o de centro. Y lo mejor que pueden en estos momentos en que la audiencia saben todo y deben saber todo de uno es ser transparente y que la audiencia sepa de dónde viene uno y qué piensa. Lo que sí uno no puede permitir, porque la audiencia se lo cobra y con toda la razón, es hacer una noticia mentirosa. Sea de izquierda, de centro, de derecha o de extrema derecha. Y eso es lo que está pasando hoy. Fox hace eso, hace historias basadas en la mentira. ¿Sí? Muchos periódicos, muchos medios hacen historias basadas en la mentira, que es propaganda. Eso no tiene nada que ver con periodismo. Yo no tengo nada que ver con eso. Una cosa es la propaganda. En eso yo no estoy metida. Pero yo le digo, yo sí soy política, yo tengo mi percepción política, mis opiniones políticas, mi
Cada vez que escribo yo, escribe la víctima, la persona que tiene una visión especial y política sobre mi sociedad y sobre el mundo. Entonces, eso es lo que hace interesante el periodismo. Entonces, yo creo que gracias a todo lo que está pasando, vamos a volver a que el periodismo sea un acto político, pero con todas las de la ley, en el sentido de que uno no puede, por eso, darse el lujo de hacer fake news. Pues María Jimena Duzán, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el podcast de Canal 13. Para mí es un orgullo, un honor conversar con usted estos minutos y le deseo lo mejor. Espero que muy pronto podamos celebrarle 1 millón de suscriptores en ese canal, que está fantástico en realidad. Muy buen trabajo, como siempre, María Jimena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo lo oigo de cuando en vez en su podcast. ¿De verdad? Sí, lo oigo. De verdad. Muy bien, me gusta lo que está haciendo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, María Jimena. Buena tarde, buena semana. Somos más que 13.